ingeniero Milton Chávez. Le doy la palabra a nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, el ingeniero Julio César Echeverría, para dar unas palabras antes de comenzar este webinar. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes Milton, buenas tardes Temo, y buenas tardes a toda la audiencia. Siempre agradecido, Milton, por tu participación. Hemos estado trabajando ya bastante años, conocemos tu trayectoria, conocemos tu experiencia y queremos agradecerte pues por esa soltura, por ese apoyo que siempre tienes vos para poder compartir tus experiencias, ¿no? Entonces, muy agradecido y te damos la bienvenida como un país que te aprecia mucho, y agradecemos mucho también por el aprecio que tienes hacia Bolivia y hacia nuestra carrera, que es la geografía, y también, bueno, la tuya, que es muy importante. Ha hecho ha avanzado bastante en Costa Rica el tema de la ingeniería topográfica, ¿verdad? Entonces, bienvenido Milton, y te dejamos con la audiencia y muchísimas gracias nuevamente por tu aceptación. Adelante. Bueno, muchas gracias Julio y Telmo por sus palabras de bienvenida, que para mí es un honor verdaderamente volver a Bolivia, aunque sea de esta manera virtual, ¿verdad? Porque siempre que he estado por allá he sido muy bien recibido, y entonces los considero a ustedes casi que también como parte de mi familia, unos hermanos, unos grandes amigos. Saludo también a todos los estimables participantes de esta conferencia, de este conversatorio, digámoslo así. Y en realidad lo que quise con esta exposición es transmitirles una experiencia que no es la mejor ni la peor, es simplemente la experiencia de Costa Rica en el tema de catastro, de la ingeniería catastral, que puse también ahí, indicando que también ustedes la conocen como ingeniería geográfica, y básicamente es un recuento de lo que se ha hecho en catastro en los últimos años, especialmente a partir de este siglo, del inicio de este siglo, donde gracias a la tecnología cambió completamente el sistema catastral. Entonces espero que la charla sea de mucho provecho para todos ustedes, y estaré a la orden para las respuestas a las preguntas que ustedes me hagan. Los temas que vamos a tratar en términos generales se refieren a temas relacionados con el concepto de ingeniería catastral, con los conceptos de catastro y seguridad jurídica, con el registro y catastro compatibles, compatibilidad entre los dos sistemas, la normativa profesional, que en Costa Rica es fuerte y que nos ha permitido a los profesionales de esta materia desarrollarnos bastante bien. Y después, al final, como una especie de resumen relacionado con el tema de integración, catastro y registro, que ese ha sido, digamos, el principal escollo que había que superar. Y al final les traigo una excitativa para que conozcan un poquito acerca del modelo de la FIC, Catastro 2014 de la FIC, que no obstante todavía sigue vigente y es de mucha actualidad. Para empezar, podríamos definir que la ingeniería catastral es toda esa disciplina que ejercemos en diferentes países y que está relacionada con la mensura, la valoración o la evaluación y la gestión del territorio. Al final, todos esos actos o todas esas acciones de los profesionales se expresan en mapas y se expresan en planos o en documentos técnicos. El tema del nombre de esta carrera es muy singular, porque en algunos países es denominada, como en el caso de Bolivia, ¿verdad? También la denominan como ingeniería geográfica. Yo sé también que tienen ingeniería topográfica. En algunos países, por ejemplo, como
Argentina la denominan ingeniería en agrimensura, igual en Paraguay y en Uruguay. Y en algunos países de Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, que es de reciente creación, la llaman administración de tierras o ingeniería de administración de tierras. En Chile la denominan ingeniería en geomensura y en otros países la denominan, especialmente los países que están a la vanguardia, la denominan ingeniería geomática, que viene a ser como la ingeniería o el punto integrador de todas estas disciplinas, porque en el fondo casi todas tienen el mismo perfil profesional. Entonces, por ejemplo, ahora el auge que se está dando para integrar a todas estas disciplinas es la ingeniería geomática. Un aspecto muy importante es que el ingeniero topógrafo, ingeniero geógrafo, operan en un ámbito muy importante del tráfico inmobiliario, que es el relacionado con la seguridad jurídica inmobiliaria, que es un tema verdaderamente importante. Para empezar por las definiciones, podríamos decir, de acuerdo a la ley de catastro, porque estamos hablando de la ingeniería en Costa Rica, la ingeniería catastral en Costa Rica, en términos generales, el catastro se refiere, como definición clásica y breve, a la representación y descripción gráfica, numérica, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. Esa es la definición, digamos, básica, el resumen de la definición que hace la Ley de Catastro Nacional en su artículo 2. Pero hay una que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con un término que introducen estos dos autores, que se llama, que es el término denominado objetos territoriales. Y dice que el catastro es un inventario público que está metódicamente ordenado de datos concernientes a todos los objetos territoriales legales de un determinado país o distrito, basado en la mensura de sus límites. El catastro puede responder a las preguntas de dónde, cuánto, quién y cómo. Y esta definición viene de dos personas muy visionarias que definieron el catastro de esta manera desde el año 1994. Porque ellos, digamos, estos dos profesionales, Kaufman y Stedler, hicieron desde 1994, establecieron una visión de lo que podría haber sido o lo que debería de ser el catastro en el 2014, que ya nosotros ya pasamos ese año, ya pasamos esa época. No obstante, esa visión de catastro 2014 sigue vigente y es una visión que tiene la FIC. La FIC es la Federación Internacional de Geómetras o Geomensores o de Topógrafos. Es una organización muy fuerte, muy grande a nivel mundial, que constantemente está haciendo estudios, está muy vigente en todo este tema. Así es que estos dos señores, a mí esta definición me gusta mucho y creo que es más descriptiva o más general. El otro tema que es importante que nosotros tengamos claros como profesionales que ejercemos la ingeniería geográfica o la ingeniería catastral, ¿verdad?, es que nosotros actuamos dentro de un ámbito que se llama la seguridad jurídica inmobiliaria. Y en términos generales, la seguridad jurídica inmobiliaria tiene que ver con un tema de confianza. Cuando hablamos de seguridad jurídica, en este caso inmobiliaria, porque también el término es mucho más amplio, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que hablar de esto es hablar de confianza de la confianza que las personas sienten acerca de la tenencia de sus propiedades, porque perciben cuando hay seguridad jurídica, que sus bienes están bien resguardados porque están soportados por normas técnicas y jurídicas que son fuertes y que les permiten tener esa confianza. El otro punto es que la seguridad jurídica se soporta o se basa en principios registrales muy importantes y muy fuertes. Uno de ellos es, y tal vez el más importante, es el principio de publicidad catastral o registral. Y en términos generales lo que quiere decir es que toda acción que se hace ante un registro público o ante un catastro como registro, en su rol de registro, debe publicitarse, debe ser transparente, debe estar
a los ojos de los ciudadanos. Y esto se posibilita, la posibilidad de hacer publicidad catastral o seguridad jurídica es porque el Estado como tal, en las democracias, en los países donde existe verdadera transparencia, el Estado es garante de que esa inscripción de las propiedades o de los derechos es segura y es inalterable. Y si hubiese algo que lesiona o atenta contra eso, el Estado debe responder. El Estado por eso debe ser garante de esa seguridad jurídica. Y también importante expresar que en el caso de Costa Rica, que es el que estamos exponiendo, la seguridad jurídica se basa en una integración, porque tiene que haber entre la información jurídica, que es propiamente la información literal, y la gráfica, que es la información catastral, debe haber una perfecta concordancia. Y debe haber una perfecta concordancia porque en realidad de lo que se habla es de un mismo objeto, ¿verdad? Que es la propiedad. Entonces, una es la manera de describir esa propiedad en forma gráfica en un plano y otra es de describirla en forma literal mediante el concurso de un notario o un abogado. Esta información jurídica está también muy de la mano con la tecnología y también con la información catastral. Aquí, digamos, tuvimos una situación en la cual esa realidad física y esos cuatro componentes, la información jurídica, la información catastral y la tecnología, estaban muy desordenadas, no iban de la mano. Por un lado teníamos un catastro y por otro lado teníamos un registro público en aquellos tiempos, y pese a que eran parte de una misma institución, no coordinaban acciones. Entonces, en realidad, había mucha problemática. Esa situación se vino a solventar a principios de este siglo, por ahí de los años 2010, 2011, cuando ya se dio una perfecta compatibilización entre la información catastral y la información jurídica de mano de la tecnología, Entonces, hoy en día, pese a que todavía tenemos pocos años de estar caminando por ese camino del orden, el país como tal en ese tema se puede decir que dio un gran salto. El otro tema que es importante que entendamos es que esto se deriva por lo que les expresé al principio, de que tanto el catastro como el registro, como informaciones o como fuentes de información, describen cada uno de acuerdo a su especialidad, en realidad describen un mismo objeto, ¿verdad? Describen el objeto territorial, una propiedad, uno la describe en forma literal mediante el documento o la escritura que hace el notario, y otro, el ingeniero topógrafo o el ingeniero geógrafo, la describe gráficamente mediante un plano. Entre esas dos informaciones, la jurídica y la información registral del catastro o gráfica del catastro, debe existir una verdadera concordancia para que ambas informaciones, la del registro y la del catastro, puedan, digamos, hablar el mismo idioma desde el punto de vista organizacional. Es claro, creo que hasta este momento podemos ir entendiendo que no puede existir una seguridad jurídica si las fuentes de información que describen un mismo objeto no concuerdan, ¿verdad? Y esta situación nosotros la tuvimos y se nos presentaba el problema, por ejemplo, de que teníamos información incompleta en las bases de datos de las bases de datos registrales. Por ejemplo, en las fincas, en los linderos y en los propietarios. Había problemas en los cuales habían, por ejemplo, 2 o 3 planos que describían una misma propiedad. Y entonces eso era un problema para poder escoger o determinar cuál era la información que era correcta. Teníamos también problemas porque habían fincas que no tenían planos relacionados. O fincas que tenían planos, pero que esos planos no representaban la realidad física. Y inclusive fincas que tenían un mismo plano,
¿verdad? O sea, eran dos fincas diferentes, pero las describía un mismo plano. Entonces esto era un terreno fértil y fue un terreno fértil durante mucho tiempo para el fraude inmobiliario. Tuvimos en aquel entonces muchos problemas porque en tal desorden era fácil, era relativamente fácil cometer fraude. Aparte de que había en su momento tal vez gente que se prestaba para la corrupción, de hacer cosas que no correspondían a la ética, y entonces tuvimos verdaderos problemas. Aquí lo que yo quiero que le quede claro a los participantes es que existe la necesidad de que ambas fuentes de información, catastro y registro, sean compatibles y estén, un tema importante, estén bien integradas, que la información de ambas bases de datos estén compatibilizadas y sean, que tenga, el ciudadano tenga acceso a esa información mediante los sistemas modernos que ahora existen, como los sistemas de información geográfica y demás. Aquí se describe, por ejemplo, la información literal que está de este lado y la información gráfica del plano catastrado. Del plano catastrado que describe solamente lo que son los linderos, el derrotero y el área de la propiedad. Esas dos informaciones tienen que existir una para una, o sea, tiene que haber un principio que se llama principio de espejo. La información gráfica tiene que corresponder con la información literal y la información literal tiene que corresponder con la gráfica. Y es una a uno. No puede haber mucha información gráfica que corresponda a esta ni viceversa. Entonces, el tema aquí es importante que lo entendamos porque a partir de esto es que se puede hablar de una perfecta compatibilización y una perfecta armonización entre las dos fuentes de información. Para seguir con el tema, antes de 1998, por ejemplo, en la escritura pública solo se indicaba el folio real. Posteriormente a eso se hizo una promulgación de un documento, de un instrumento muy importante que se denomina Código Notarial. El Código Notarial posibilitó que para cada movimiento que hiciera un notario en su escritura, en una compraventa o una transacción, se hiciera la citación o se indicara en el documento literal la información del número del plano catastrado. Entonces ya por ahí se empezó con una incipiente, en ese momento, integración de la información catastral y registral. Entonces eso fue un punto importante, un hito importante, porque ya no podía ser el notario el que hacía una descripción a veces muy pintoresca, para decirlo de alguna manera, acerca de los límites de la propiedad, porque no tenía los argumentos técnicos para hacer esa descripción, y entonces eso se vino a resolver cuando se indicó el número de plano catastrado, que ese número de plano catastrado es un documento público. Entonces ya, si alguien quería conocer los límites de la propiedad o los linderos de la propiedad, ya la escritura que hacía el notario lo estaba referenciando a ese número de plano. Uno de los temas importantes que tiene el desarrollo de la ingeniería catastral en Costa Rica es el que se refiere al ejercicio de la topografía y la agrimensura, y es básicamente lo que es el ejercicio profesional que, digamos, ahora quiero aprovechar para felicitar la creación del Colegio de Ingenieros Geógrafos en Bolivia, que también tiene afinidad con este campo. En el caso nuestro, desde los años 60 se estableció una ley para el ejercicio de la topografía y la agrimensura. Y entonces se estableció un punto también que ha sido bastante importante para el desarrollo de la actividad profesional como una ingeniería con etiqueta propia. Y es el relacionado con el de la fe pública. Dice el artículo 12 de la ley 4294 que las personas autorizadas por ley que ejerzan la topografía o la agrimensura tendrán fe pública en el ejercicio de su función como agrimensores. Fe pública tienen muy pocos profesionales.
Por ejemplo, la tienen los notarios, la tienen los contadores públicos, la tienen los topógrafos en el ejercicio de la agrimensura. Eso es un punto muy importante porque en términos generales lo que la fe pública le viene a dar al profesional es una investidura de autoridad, porque realmente al ejercer usted la actividad privada de agrimensura en su trabajo particular, el Estado le está dando a usted una potestad que le confiere a usted una gran autoridad para hacer la mensura de los linderos. La fe pública básicamente lo que significa es que le da certeza, el profesional da certeza de que los actos que él realiza, las mensuras que él realiza, tienen fuerza de ley, por decirlo así, y que nadie, salvo un juez, puede venir a cambiar eso. Por supuesto que un juez tendría que apoyarse en criterio técnico o peritajes para determinar si alguien violó esa potestad de fe pública. Pero esa fe pública es muy importante para el ejercicio de la profesión porque inviste al profesional, le da al profesional un rango muy importante. Otro de los puntos importantes en el ejercicio profesional es el artículo 1 del Decreto Ejecutivo número 21 del Reglamento para ejercer la topografía y la agrimensura. Dice que solamente las personas que están autorizadas por ley pueden ejercer la agrimensura o la topografía y que no tiene ningún valor legal los planos o documentos relacionados con agrimensura o topografía suscritos por personas sin licencia para ejercer esas actividades. O sea, esto es el caso de Costa Rica. Por supuesto que uno entiende que en los diferentes países hay diferentes normativas y el ejercicio profesional lo define cada país autónomamente, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, esta es la realidad. Los documentos relacionados con topografía y agrimensura por fuerza de ley deben ser suscritos por personas que tienen licencia o que están habilitados para eso, para esa actividad. Otro elemento importante en el ejercicio de la profesión y que le ha dado, digamos, una fuerza importante a la ingeniería catastral es que adicionalmente se debe cumplir a la hora de hacer una mensura o hacer una registración en el catastro de los planos es el protocolo del agrimensor, que inclusive puede tener también algunas digámoslo así, algunos beneficios para el agrimensor, pero también unas responsabilidades muy fuertes porque lo que él consigne en ese documento, ese protocolo del agrimensor, que no es más que un libro foliado, pero con ciertas formalidades, tienen fuerza probatoria ante cualquier juzgado. Entonces, una de las potestades que tienen los ingenieros catastrales o los ingenieros topógrafos aquí en Costa Rica es que deben de registrar en una libreta protocolo del agrimensor las anotaciones que indique el reglamento que al respecto el colegio ha emitido. Les voy a mostrar, ese es el formato relacionado con el protocolo del agrimensor en donde cuando se hace el levantamiento, el agrimensor en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden observar todo lo que es el acta de levantamiento, donde está la información de los clientes, la información del área, la información de la ubicación, donde se encuentra la propiedad. Y un aspecto muy importante es que esa acta obliga a los colindantes y al propietario a firmar el acta e indicar que está de conformidad o en inconformidad con la mensura realizada. Eso es importante porque exime al agrimensor o al ingeniero topógrafo de cualquier eventual conflicto que pueda enfrentar si él no hace correctamente las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si obvia hacer esa acta y eventualmente hay un conflicto entre los propietarios, pues puede ser que se vea en grandes problemas. En el lado izquierdo del protocolo,
se consigna la información del lote levantado y del derrotero del plano realizado. Este es un libro foliado, es un libro que tiene unas formalidades de ley que deben de ser, digamos, seguidas al pie de la letra por cada uno de los profesionales. En este momento, pues, estos formatos están siendo objeto de revisión porque estamos entrando ya o estamos inmersos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la digitalización, y todo se está pensando, todos estos documentos se están pensando hacerlos en forma digital. Otra potestad importante que tienen los profesionales en el ejercicio de la agrimensura, en este caso los ingenieros topógrafos o ingeniero catastral, es darle credibilidad a la firma, con su firma, a los documentos que emite. En este momento, para ingresar, por ejemplo, documentos al registro público, que es la instancia en donde uno lleva los planos para ser, digamos, registrados y certificados, ya ahora se hace a través de internet mediante la firma digital. Ya no hay que hacer el viaje en físico hasta las oficinas del registro, sino que usted desde la comodidad de su oficina hace el plano, sigue los formatos de ley y envía mediante una plataforma el documento, pero tiene que firmarlo y eso lo hace mediante una firma digital, un certificado de firma digital. El código notarial también establece que en todo movimiento, lo que les hablaba anteriormente, se debe citar un plano de agrimensura levantado de acuerdo con las normas establecidas por la normativa catastral y por un profesional colegiado. Dice que ningún plano de agrimensura surtirá efectos legales si no hubiese sido inscrito en el registro, en el Catastro Nacional. Eso es importante porque previamente a que se produzca algún acuerdo entre un comprador y un vendedor de un terreno, tiene que haber un plano catastrado, registrado y con número registral que haya pasado por el Catastro Nacional. En este momento ahora se denomina registro inmobiliario, pero entonces no es cualquier plano, no es cualquier documento el que tiene efecto legal, es solamente el que hubiese sido inscrito o registrado. En términos generales, para hablar, para hacer un recuento de lo que hemos hablado hasta ahora, podemos decir que el hito más importante a partir del inicio de este siglo ha sido que se ha podido finalmente lograr la integración funcional de las áreas de catastro y registro. Recordemos que ambas son las dos caras de una misma moneda. La moneda es, digámoslo así, el objeto registral. El objeto registral es la propiedad de una parcela, de un terreno. Esa propiedad tiene dos aristas. Una es la descripción física o literal o notarial que hace un abogado notario, y la otra es la información gráfica o catastral que hace un ingeniero catastral. Entonces, esos dos tipos de información tienen que estar totalmente compatibilizadas, y eso se ha logrado, gracias a Dios, se ha logrado en Costa Rica. Y entonces hemos comenzado a andar sobre un mundo más ordenado, porque ahora ya no nos aparecen para una finca un montón de planos. Ahora solamente debe de aparecer un solo plano para una finca que corresponda con una información literal o jurídica. Entonces, en el catastro en Costa Rica podríamos decir a términos generales que tenemos una regulación profesional que nos ha permitido a los profesionales en esta área, pues, desarrollarnos, ¿verdad? Un tema importante y muy importante, y creo que me gustaría que les quede a ustedes, los participantes y los que están escuchando esta charla, es que el tema, el ingeniero geográfico o el ingeniero geógrafo, el ingeniero en Bolivia o el ingeniero catastral en Bolivia trabajan en un orden, trabajan en un marco, trabajan en el marco de la seguridad jurídica. Lo que ustedes hacen tiene repercusiones jurídicas muy importantes. Cualquier documento que ustedes suscriban
que se suscriba aquí en Costa Rica o se suscriba en cualquier país, como por ejemplo en este momento que estamos hablando del caso de ustedes en Bolivia, tiene repercusiones jurídicas muy importantes. Y entonces es importante que ustedes dentro de los planes de estudios o las mallas curriculares, si es que no lo tienen porque lo desconozco y no estoy pretendiendo aquí orientar absolutamente nada, sino simplemente la experiencia, es importante que ustedes tengan cursos también relacionados con el derecho registral en sus planes de estudios. Otro tema importante que en Costa Rica tiene vigencia es el catastro municipal, pero ese es un catastro básicamente fiscal. Aquí en Costa Rica el catastro fiscal y la organización política le dio la potestad a los municipios de cobrar el impuesto territorial para financiar sus operaciones. Entonces, básicamente, el catastro que se hace en los municipios es un catastro orientado a la recaudación del impuesto de bienes inmuebles. Otro tema importante y es el que ha permitido que la tecnología a través de los sistemas de información, como por ejemplo el SIRI en este caso y el SNID en Costa Rica, contribuyan a la unificación de las bases de datos de ambas fuentes registrales. La integración de las bases de datos físicas y jurídicas se ha logrado básicamente porque ya no se habla de catastro o registros separados, ahora se habla de un registro inmobiliario, donde mantiene esas dos aristas, esas dos fuentes de información integradas como subdirecciones. Importantísimo para los efectos nuestros, y ese es el, digámoslo así, el trabajo del día a día, es el levantamiento catastral que ahora tiene que hacerse totalmente georreferenciado, porque también las bases de datos cartográficas y la información cartográfica toda fue actualizada, entonces todos los planos deben ser georreferenciados antes de presentarlos al registro. De todo modo, la tecnología ya permite a través del SIRI que previo a que el profesional haga el levantamiento, tenga la información o consulte las bases de datos para poder apoyarse en ellas. Y después también hubo necesidad para hacer un catastro moderno, el de de hacer un levantamiento total de las proyecciones de la cartografía del país y definir nuevas proyecciones cartográficas, porque en el pasado las que existían datan de los años 50, 60 y esas ya estaban totalmente obsoletas. Entonces, todo esto son los elementos, digámoslo así, principales que han dado lugar a que Costa Rica haya podido, a partir del inicio de este siglo, finalmente, porque hubo muchos intentos en el pasado, contar con un catastro que podemos decir va orientado y que se está ordenando. Ya hemos avanzado mucho esta década y lo que esperamos es que sigamos por ese camino. El principal objetivo que tenemos que tener en cabeza todos los que participamos en estas profesiones, sea la ingeniería geográfica, la ingeniería catastral o la ingeniería de agrimensura, es que nosotros trabajamos básicamente en el mejoramiento de la seguridad jurídica. Es importante que nosotros no nos veamos simplemente como operadores catastrales, sino también como profesionales que conocemos muy bien el tema y podemos interiorizar cuál es nuestro rol. Y el rol nuestro es un rol muy, muy importante en términos de seguridad jurídica, porque nuestro trabajo contribuye a eso. Es por esa razón que nosotros tenemos que tener todos estos elementos en cuenta a la hora de ejercer nuestra profesión. Y por eso es importante, por ejemplo, que hayan organismos o colegios profesionales, como en este caso el Colegio de Ingenieros Geógrafos, que están aglutinando a todas las personas para que ustedes puedan darse su valor, progresar, desarrollar su profesión en estos temas. Y el tema esencial, por lo menos en Costa Rica, es que todo este tema, la seguridad jurídica, se hace también con un gran objetivo, que es contribuir con eso a que se pueda generar un clima de inversiones público y privado conveniente para que las personas sientan que cuando invierten en un país están protegidos por leyes y regulaciones especiales y que no van a ser estafados, no van a ser objeto de fraude. Eso es muy, muy importante.
Al respecto, con esto, para ir terminando, esta es una pequeña encuesta que realizamos en Costa Rica hace como unos 2 o 3 años relacionado con un modelo de catastro del 2014. Como les expliqué anteriormente, la FIC, la Federación Internacional de Geómetras o de geodestas o de topógrafos, es una organización muy grande, es casi así como la FIFA, guardando las proporciones, y entonces se desarrolla en los países más grandes y tiene mucha presencia a nivel mundial. En el año 1994, dos visionarios denominados Kaufman y Stedler establecieron una visión de lo que podía ser. Pensemos, estábamos en el año 1994 y ellos pensaron qué podía ser, cómo podía ser, cuál modelo podía tener el catastro en general, ¿verdad? En cada uno de los países al año 2014. Y entonces postularon seis frases importantes para que al final de esos 20 años, es decir, en el 2014, cada país se diera cuenta o pudiera determinar si estaba bien orientado. Esos principios todavía están vigentes, porque ahora se habla de catastro 2014 y más allá. Ahora les voy a mostrar el documento. Entonces, básicamente, estas personas establecieron esos postulados, que básicamente los postulados son los siguientes. Dice que el catastro del 2014 indicará la situación legal completa del territorio, incluyendo el derecho público y restricciones. Ese es el primer postulado. El segundo postulado dice que la separación entre mapas y registros será abolida. Ya ahí nos habla de integración. La tercera dice que la cartografía catastral será parte del pasado y habla y hace una expresión en signos de admiración que dice larga vida a la modelización. Y aquí lo que nos está hablando básicamente es que, bueno, recordemos que antes la rigidez de la cartografía en papel no nos permitía a nosotros, por ejemplo, hacer cambios instantáneos casi. Ahora con la utilización de los sistemas de información geográfica es relativamente fácil, por no decirlo bien fácil, hacer una modelización, porque los datos, usted cambia un dato, una información en una capa de datos, inmediatamente la integra con el resto de la información y tiene otra realidad. Ese es el tercer postulado. El cuarto postulado dice que el catastro manual será cosa del pasado. El quinto dice que el catastro 2014 estará altamente privatizado. El sector público y el sector privado trabajarán en conjunto. Esto puede ser que en algunos lugares no suene muy bonito, ¿verdad? Porque nosotros en Latinoamérica somos muy dados a creer que el sector público lo debe hacer todo. Pero bueno, estas son visiones que se dieron en el año 1994 para el 2014. Y el último postulado o el sexto postulado de estos dos señores visionarios indica que el catastro 2014 procederá a recuperar los costos. O sea, el catastro, vamos a ver, puede llegar a ser autosuficiente, ¿sí? Recauda efectivamente los impuestos, otra mala palabra en algunos lados, ¿verdad? Pero es totalmente lógico que si un municipio hace inversión en catastro, sea para recuperarla, no para perder el dinero, porque entonces la inversión no hay un dinamismo en esa actividad, no se puede seguir actualizando, no se puede seguir avanzando. Recordemos que el catastro no tiene ninguna vigencia, o digámoslo así, tiene que ser una actividad constante o dinámica, porque el tráfico inmobiliario cambia constantemente. Entonces, les resumo esto. Estos señores hicieron, en el 1994, establecieron 6 postulados para que llegado el 2014, los países pudieran tener como referencia esto y decir, bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos en catastro? Pues nosotros hicimos una encuesta aquí en Costa Rica, apenas andábamos
digamos, en un grado de proximidad intermedia, ¿verdad? Porque hicimos una encuesta digital y le preguntamos a cada uno de los participantes cómo consideraba que Costa Rica estaba cumpliendo cada uno de sus postulados, ¿verdad? Dentro del gremio nuestro. Y entonces, en uno de los postulados estuvimos apenas al 14%, en el otro estuvimos al 13%, en el otro al 9%, otro grupo no opinó, y hubo más o menos un 40% que consideró que estábamos más o menos en la mitad, que andábamos por la mitad de la historia, ¿verdad? Que andábamos caminando por un catastro que cumplía al menos estaba por el centro de esos postulados, ¿verdad? Que estaba en la escala media. Eso lo pudimos hacer ahí con una encuesta que ahora se las voy a mostrar. Entonces, básicamente lo que esto representa es que en nuestro caso, aún con todas las cosas que se han hecho positivas, que se han hecho para mejorar el catastro, todavía la gente considera que andamos como por el 50%, o al menos hace 2 o 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el catastro es una actividad muy dinámica, muy, digámoslo así, muy cambiante. Nada más piensen y reflexionen ustedes sobre lo siguiente. Costa Rica cabe más bien, el territorio nuestro son 50,000 kilómetros cuadrados. O sea, si nosotros nos comparamos con Bolivia en tamaño territorial, nosotros estaríamos, Bolivia sería 50 veces Costa Rica. Imaginen el vasto campo y la amplitud de posibilidades que ustedes tienen para desarrollarse en el área de catastro, porque ustedes son un país muy grande y rico en recursos. Probablemente se las dejo ahí, como dicen, picando para que ustedes analicen las vastas posibilidades que tienen para ejercer profesionalmente en este campo, en los municipios, trabajando liberalmente, creando leyes, creando modelos, creando normativa, organizándose en un colegio profesional. Y para que vean la vigencia de la temática del catastro 2014, en el 2014 precisamente hicieron digámoslo así, una revisión del modelo, una revisión de los 6 postulados. Y bueno, concluyeron que todavía no había terminado. Le denominaron catastro 2014 y más allá. Y más allá, porque todavía esos postulados siguen vigentes, ¿verdad? Son tan modernos y fueron tan visionarios estos dos señores que todavía siguen vigentes. Si ustedes leen este documento, que yo se los voy a mandar al Colegio de Ingenieros Geógrafos para que lo tengan y lo distribuyan entre ustedes, está en inglés, pero creo que lo pueden conseguir también en español. Yo voy a tratar de hacer la gestión a ver si está en español, pero en todo caso está en inglés y bueno, también practican el inglés. El tema es que esta es una referencia muy importante, muy importante para que ustedes estudien, para que ustedes se preparen más y para que ustedes entiendan más, los que están interesados en este tema catastral, acerca de las posibilidades. Y esta es un documento actualizado de probablemente la mayor organización de ingenieros geógrafos o ingenieros topógrafos que hay en el mundo, que es la FIC, ¿verdad? La Federación Internacional de Geógrafos, que constantemente está haciendo seminarios, cursos y actualizándose. Entonces, los invito a que se lean este documento, que traten de interiorizar en él y aprender, porque es una fuente también importante de conocimientos. Para finalizar, yo me permití replicar la encuesta que hicimos en Costa Rica para que ustedes la puedan hacer. La encuesta está en línea. La encuesta yo se las voy a enviar al Colegio de Ingenieros Geógrafos mediante el Drive de Google para que ustedes la contesten mediante el correo electrónico.
Entonces, por ejemplo, nada más aquí está como ejemplo la primera pregunta. Aplicada, ustedes tendrán que interiorizar y pensar muy bien cuál sería de estas 6 posibilidades, cuál es la que ustedes consideran más próxima, cuál es la que mejor podría representar la situación del catastro en Bolivia en esta primera pregunta, porque son los 6 postulados. La primera dice, recordando el catastro 2014, ¿verdad? Y más allá, porque no quiero que quede la idea de que esto está desactualizado, esto está actualizado. Ahí está el folleto, está el documento que se los envié hace un momento. Dice, el catastro 2014 indicará la situación legal completa del territorio, incluyendo el derecho público y restricciones, ¿verdad? Entonces usted escogerá, si usted piensa que todavía está baja o que no se ha trabajado mucho en eso, pues escoge el 1 o el 2, escoge la bolita 1, ¿verdad? Si piensa que andan por una categoría media alta, pues está entre la escala de 0 a 10, andan por el 7 o el 8, pues entonces están en una escala media alta y así por el estilo. La encuesta está hecha, se hicieron las 6 preguntas y los invito a que estudien el tema y traten de determinar por dónde andan. Esto es un ejercicio simplemente que les puede servir muchísimo para establecer objetivos, ¿verdad? Es un ejercicio que solamente ustedes pueden hacer porque solo ustedes, los bolivianos, los ingenieros geógrafos bolivianos o ingenieros catastrales bolivianos, saben por dónde podrían estar ustedes ubicados y les puede servir mucho para acciones futuras. Con esto estaría yo dando por finalizada mi intervención y yo les quiero agradecer mucho la atención que se han servido prestarme. Muchas gracias y bueno, ya son ya casi la noche. Buenas noches. Muchas gracias, Milton. Gracias por tu exposición, por tu tiempo nuevamente. Mucho gusto. Y bueno, en el chat general no tenemos en este momento un registro de las preguntas. Si alguien la puede ir haciendo. Yo tengo 2 preguntas que han mandado de manera privada. Ajá. Para que la podamos resolver. Sí. La primera nos dicen, por favor, mediante la experiencia que se realizó en este proceso de consolidación del catastro, realmente cuántas normas jurídicas, o sea, en el caso boliviano son leyes, ¿no? ¿Cuántas normas jurídicas han tenido que aprobar para que haya esa interoperabilidad de datos? Me imagino que se refiere entre lo geográfico, entre lo del registro de propiedad legal y otros. O sea, me había un gráfico, ¿no? O sea, ¿cuántas leyes se han tenido o cuántas normas? Ahora, recordar cuántas fueron, difícil decir, pero te puedo decir a la persona que preguntó que, bueno, se tuvo que arreglar, por ejemplo, la normativa referente al sistema de referencia cartográfico. Eso se tuvo que hacer un nuevo decreto ejecutivo. Por ejemplo, en el plano administrativo se tuvo que integrar el catastro y el registro mediante una ley especial en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, ¿verdad? Porque antes operaban como instituciones por separadas y después hubo necesidad de ajustar la legalidad o ajustar la institucionalidad a solamente esa. Se tuvo que hacer muchas leyes relacionadas con la valoración de los terrenos, porque habían, digamos, por ejemplo, una ausencia total de normativa en relación con la evaluación de terrenos. Se tuvo que hacer, por ejemplo, muchos cambios a nivel de la normativa propiamente dicha de la inscripción de planos en el registro, porque la inscripción se hacía en forma manual, o sea, uno tenía que ir al registro a hacer la inscripción de documentos en papel. Luego de eso, para posibilitar hacerlo mediante la tecnología o hacerlo mediante internet, tuvo que crear no solamente los sistemas informáticos y crear las bases de datos y la comunicación entre ellas, sino también tuvo que ajustar las leyes. Entonces, es importante que se sepa y creo que las personas que han trabajado en el proyecto en Bolivia lo saben. Esto es un trabajo muy dinámico en el cual hay que hacer muchos cambios. Se tuvo que hacer, me acuerdo también,
una transformación del Instituto Geográfico, porque el Instituto Geográfico estaba dependiendo de un ministerio que se llamaba el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y después se tuvo que trasladar al Registro Nacional también para que colaborara con ese tema de la integración catastro y registro. En fin, sí hay que hacer bastante cambio en la normativa, pero bueno, es parte de las cosas que se tienen que ajustar, porque las cosas no son fijas en el tiempo, hay que irlas cambiando. Ok, muchas gracias. Muchas Ahorita leo gracias. la otra pregunta que nos han mandado por el chat privado, pero también nos hace una pregunta John John, Beraun John desde, de desde Perú, Perú, eso. que nos dice de qué modo se articula el catastro con la planificación urbana en Costa Rica. ¿Existe un catastro único nacional? Eso nos pregunta John. Sí, en lo referente a la planificación urbana, existe una normativa que es la que permite a los municipios, porque hay una autonomía municipal, ¿verdad? Y entonces esa autonomía municipal les da a los municipios la potestad de trabajar en la planificación de su territorio. Esa planificación del territorio, por supuesto que se apoya en toda la normativa catastral, porque el catastro, pese a que es un organismo rector, está en la obligación de facilitar esa información a los municipios para que hagan su planificación. En el tema propiamente de la planificación urbana existe una institución que se llama el INVU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es el que se encarga de realizar ese tipo de acciones. Eso lo hace en conjunto con las municipalidades y con apoyo en la información técnica que tiene Catastro. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta del chat nos dice Roberto, si el objetivo principal es la seguridad jurídica, ¿cómo hacen con el ordenamiento territorial? Bueno, la información toda, acordemos que toda la información que nace de las acciones del gobierno, las acciones públicas, valga la redundancia, es pública, es del acceso, está, eh, se facilita el acceso de esa información a todos los ciudadanos. Igualmente para efectos de esto también se creó un sistema nacional de información territorial que se denomina SNIT, que está a cargo del Instituto Geográfico y que permite que en realidad es una base, una IDE. Esta es una IDE que está dentro del catastro o dentro del registro inmobiliario a cargo del Instituto Geográfico. Entonces, toda esta información es de dominio público y las personas pueden ingresar a estas bases de datos y consultar. Por supuesto que esto es un cambio que está, digámoslo así, en 7, 8 años que hemos empezado con esto, todavía estamos en ese proceso de que la gente entienda que tiene esos instrumentos a su lado. Perfecto. Otra pregunta que nos llega por el chat nos dice Rubén González, ¿qué participación tiene el Colegio de Arquitectos en un proceso de levantamiento catastral en Costa Rica? Ninguno. Ninguno porque, vamos a ver, hay una eh, ¿cómo decir? Hay una delimitación, un deslinde de actividades profesionales. El Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, para citar solamente algunos de los que trabajan dentro del Colegio Federado, tienen su campo de acción específico, ¿verdad? Entonces, en materia catastral, la ley está muy clara, los trabajos catastrales y los que tienen que ver con ese tipo de actividad están a cargo de los ingenieros topógrafos. Perfecto. Sí. Bueno, leyendo una de las preguntas que nos llegan en privado primero, nos dicen con respecto a la valoración, ¿no? Sí. Luego del proceso de consolidación de la información, la valoración
cómo se ha realizado la valoración de las propiedades en Costa Rica. La valoración es también un campo profesional en el que intervienen los ingenieros topógrafos, ahí sí intervienen los ingenieros civiles, los arquitectos también participan en eso, y los ingenieros en construcción. La valoración es un campo, digámoslo así, multidisciplinario, donde trabajan las personas o los profesionales, los ingenieros que en su currículum, en su malla curricular, han llevado cursos de evaluación, ¿verdad? Entonces, a nivel privado, por ejemplo, si yo voy a comprar, si yo quiero comprar una propiedad y le pido la plata, le pido el dinero al banco, el banco va y hace una valoración previa y dice, bueno, esta propiedad vale, por decir algo, 20, 30 millones de colones. Entonces el banco le presta a usted una parte de eso, ¿verdad? Entonces para eso previamente tiene que enviar a un profesional a hacer una valoración, a ver cuánto es el costo de el valor de esa propiedad. Eso es en términos privados, en términos prácticos para lo que es la garantía en los bancos, pero también a nivel de instituciones las municipalidades son las que tienen la potestad de hacer la valoración de los terrenos dentro de su marco, dentro de su ámbito territorial. Y esto lo hacen básicamente para establecer cuáles podrían ser los montos a recaudar por concepto de bienes inmuebles. Porque a ellas les interesa, por supuesto, conocer cuánto valen los terrenos, cuál es el valor de esos terrenos para así cobrar. Esa es la parte, digamos, que a alguna gente no le gusta hablar, ¿verdad? Que es de la parte, digamos, no digamos oscura, pero es la parte que los ciudadanos ven desde el punto de vista ven de las acciones catastrales como algo raro, algo nefasto, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta pagar impuestos. Aquí en Costa Rica y en todo lado, la gente es reacia a pagar impuestos, ¿verdad? Pero es parte de las acciones técnicas que tienen las municipalidades para determinar técnicamente cuánto pueden costar los terrenos en su territorio. Perfecto. Tiene razón, es lo más complicado, creo. Y eso creo que pasa, al menos en todo el continente. Pero Bueno, todo lado pasa igual, ¿no? Sí, sí, claro. sí, perfecto. Darío Pérez creo que nos escribe con referente a ampliar la pregunta que tenía. Dice, ¿el catastro rural está relacionada con el uso de suelo y ordenamiento territorial o solo es para mensura, considerando el pago de impuestos? El catastro rural, ¿a qué se refiere? El catastro, nosotros no tenemos una separación entre catastro rural y urbano, probablemente porque somos un territorio muy pequeño, un país pequeño, ¿verdad? No se habla de esa separación. Se habla de catastro municipal o se habla de catastro, digamos, catastro jurídico, que en realidad nosotros somos un catastro jurídico, pero no tenemos una consideración de catastro rural. Quisiera que tal vez el colega me explique, me oriente a ver por dónde va la pregunta. Ok, no hay problema. Tal vez si nos puede escribir Darío Pérez. O, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos envían desde Perú, igual Gerson Palomino. Y creo, bueno, eso creo que es una pregunta más genérica, tanto para el colegio para nuestro colegio de geógrafos como también para ti, estimado Mito. Nos dice, buenas tardes a todos. Como ingeniería geográfica, geógrafos, ingenieros catastrales o afines, ¿qué soluciones podemos darle ante el COVID-19 que está pasando a nivel mundial? Desde Perú, un saludo. Bueno, hay un tema duro, por lo menos en cuanto a lo que es las consecuencias en relación con esta pandemia que estamos teniendo una disminución muy fuerte, por ejemplo, en lo que es la parte constructiva, la parte ingenieril, de más o menos un 20% para el próximo año, eso es lo que se espera, porque la caída de proyectos ha sido fuerte y eso es una consecuencia de esta pandemia. No logro visualizar todavía qué otras acciones se podrían tomar
para paliar eso, porque los campos de trabajo son campos, digamos así, o han sido campos muy estables, los campos de trabajo son campos muy estables, muy predecibles. Los ingenieros tienen su rol en determinadas áreas y eso, cambiar eso, pues sería difícil inmediatamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta que pudiéramos hacer ante el COVID, más bien yo le cambiaría el significado y diría que, bueno, que lamentablemente sí estamos teniendo como profesionales un impacto negativo muy fuerte, porque más o menos el 20% de las actividades se están cayendo. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, Darío Pérez nos ha ampliado, bueno, ha ampliado un poco su pregunta para ser un poco más específico. Nuevamente la voy a leer. El catastro rural está relacionado con el uso de suelo y ordenamiento territorial, o solo es para mensuras, considerando el pago de impuestos. ¿Zona urbana o zona rural? No, Creo, no, ya así, entendí. sí. Ahora sí. Ya entendí. Bueno, vamos a poner, homologar el catastro rural en Bolivia con el catastro municipal en Costa Rica. Que ese es digamos, para más o menos equipararlos. No, el tema del catastro municipal tiene que ver también, no solamente con mensuras, también tiene que ver con ordenamiento territorial, y en eso se llaman planes territoriales, ¿verdad? Y tiene que ver también con el ordenamiento de otros recursos, o la registración de otros recursos, no solamente con la parte de mensura, ¿verdad? En la parte municipal. La parte municipal, que en el caso nuestro, la principal arista de esos catastros es la recaudación de los impuestos. Eh, ¿Verdad? Pero también intervienen en otras áreas, tal vez no tan intensivamente, pero sí intervienen en otras áreas. Tal vez aquí lo que es bueno recordarles, ¿verdad?, a todos los estimables participantes, es que Costa Rica es un territorio, nosotros somos un país muy pequeñito, ¿verdad? Nosotros somos un país de 50.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, puede ser el tamaño de Tarija, Tarija. Solo Costa Rica, es un país muy, muy pequeño. Entonces, cuando ustedes me hablan de catastro rural, claro, en el concepto que ustedes tienen en su mente, porque ustedes son un territorio muy, muy grande, Tensiones muy grandes. son 20 veces más grandes, son 20 veces más grandes que Costa Rica. Costa Rica cabe 20 veces en Bolivia. El territorio de Costa Rica cabe 20 veces, entonces 22 veces, para ser más precisos. Entonces, yo entiendo perfectamente ahora por dónde va la pregunta del catastro rural, pero nosotros aquí no tenemos esas condiciones, porque ya les digo, o sea, aquí estamos muy próximos todos a todos, ¿verdad? Básicamente no se habla de catastro rural ni catastro urbano, sino que se habla de catastro jurídico o catastro municipal. Esas son, digamos, las dos grandes aristas. Perfecto. Que me disculpe, Darío, si no le pude dar a usted una respuesta más profunda. Perdón, consulta Es de Darío de Paraguay. Paraguay. Saludos de Paraguay para Darío. Un placer. Está Gracias. perfecto. Gracias, Darío. Nos agradece y le agradecemos a Darío. Muchas gracias Gracias, Darío. por la respuesta. Que es por la pregunta y bueno, las aclaraciones que nos ha dado. Bueno, estimado Milton, no tenemos más. Ahorita estoy revisando. Tampoco tenemos en la parte privada, en los chats privados, otra pregunta. Así que, bueno, pasaríamos para cerrar la segunda etapa, la cual era la de las consultas. Te agradezco nuevamente por las aclaraciones, por la búsqueda, la respuesta también. Y bueno, también te están mandando saludos Roberto desde Tarija. Roberto, un gusto. Mi gran amigo. Un gusto saber de vos, que estés muy bien. Quiero decirles bueno, yo les voy a enviar, John, un abrazo igualmente, un abrazo, que estés pura vida, un abrazo, y que estés muy bien. Yo les voy a enviar a través de Julio y de Telmo
a través de Julio de Telmo, les voy, el Colegio de Ingenieros Geógrafos, les voy a enviar la, la encuesta web, ustedes se ponen de acuerdo con ellos, les voy a enviar también el documento de la FIC y sí como una recomendación les digo que es bueno que hagan esa encuesta y que se determinen o que se pongan más o menos y que se pongan a pensar por dónde andan. Eso es simplemente un ejercicio ahí rápido para saber. No es exacto ni va a ser exacto, pero eso hay que estarlo haciendo cada cierto tiempo. Eso les permitiría más o menos ir dándose cuenta qué acciones pueden ir tomando. Se los mandaría a ustedes para que ustedes determinen qué van a hacer con esa información. Perfecto. Ha sido un gusto y un honor para mí estar en contacto con ustedes. Muchísimas Te gracias. agradecemos igualmente, es recíproco, estimado Milton, de parte del colegio. Y le doy paso a nuestro presidente, el ingeniero Julio César Echeverría, a que nos dé unas palabras un poco ya de cierre para esta jornada. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por la exposición, querido Milton. Gracias por la participación. Un saludo cordial a cada uno de los colegas que han participado. John, presente también desde el Perú, nuestro amigo desde Paraguay, Uruguay, ¿no? Bueno, y de todos los lugares de nuestro país. Agradecemos por toda la participación de todos, por esta acogida a este ciclo de webinars, de conversatorios que le hemos llamado Mayo de Geociencias, ¿no? Está dando un buen resultado y estamos ya, seguramente esto va a quedar como un tema ya fijo para todos los años, ¿no? Para ir mejorando la calidad de nuestro conocimiento y pues despertar mucho más en nuestros profesionales geógrafos cada una de las temáticas que hemos ido abordando, ¿no? Entonces es amplio nuestro campo, entonces vamos a ir abordando este tema en futuro inmediato. Entonces, estimado Milton, nuevamente muchísimas gracias por tu participación y bueno, vamos a recibir la encuesta, la vamos a socializar y lógicamente vamos a Con mucho gusto. Aquí estoy a la orden. Resultados, ¿no? Un abrazo y muchísimas gracias. Muy Mucho agradecido gusto. a nombre del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, Milton. Nuevamente agradecerles a todos por su participación. Estará esta exposición, este webinar, va a estar en línea en un par de días, ya en nuestro canal también de YouTube, para que si tienen alguna consulta o puedan volver a ver algún detalle específico de la misma, puedan revisarla y vamos a pasar el link a todos los correos respectivamente. Nuevamente agradecemos y bueno, desearles un feliz resto del día a todos y decirles también, ¿no?, que tenemos un apartado libre esta semana también para continuar con nuestros cursos. Tenemos un curso técnico el día sábado. Las inscripciones siguen abiertas, seguimos recibiendo inscripciones. Les agradeceríamos poder hacer llegar los respectivos respaldos. Es la introducción a las tecnologías SAS, el procesamiento de información fotogramétrica en la nube. Específicamente, la primera parte del curso teórico está ya en nuestro canal de YouTube y lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que tengan ya la parte teórica adelantada, para que tengan o puedan ingresar directamente a nuestro curso práctico esta semana. Nuevamente les agradezco su tiempo y a nombre de todo el Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, les deseo muy buenas noches. Gracias a todos. Y muy buenas noches nuevamente. Gracias.